Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos al aire como todos los viernes a las 12 del día en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Pingüe, Carlitos querido, ¿cómo estás? En pausa, Joaquín. En pausa, pero no contigo. No, pues no me faltaba. Pues yo, ¿por qué me vas a pausar, Carlitos? Pues Si porque... yo no he hecho ningún comentario de parte del gobierno de Estados Unidos. No, pero algo se pega. Ya ves que López Obrador dice que la calumnia no mancha, pero tizna. Bueno, Oye, la pausa también. no, pues su recurrencia a pausar su relación con quien se le da la gana, pues como que de alguna manera se me contagió. ¿Sí? Quiero pausar. No, Carlitos. Pero no sé con qué le pongo pausa, ya ves cómo se están poniendo las cosas. ¡Qué tiradero hay en el país, Joaquín! Bueno, y hoy faltan 31 días de gobierno, Carlitos. Sí, y mañana, y el domingo, perdón, es el informe del presidente. Es un informe que más bien será repetitivo de todo lo que viene diciendo De las mañaneras. todos los días. Sí, sí, sí. Pero no es propiamente la presentación de su informe lo que más le importa, supongo, Joaquín. Es llenar el Zócalo. No, es encabezar una vez más su autoculto a la personalidad. Bueno. Para eso, pues como cuando se presentan los Bukis en el Zócalo, se presenta Sí. algún grupo muy jalador, pues él hace su propio espectáculo y quiere el Zócalo seguramente a reventar. No sé claro. de dónde traerán tanta gente, Ay, Carlitos. pero pues eso será un trompo a la uña, ¿no? O sea, es como estos actores que presentan monólogos, ¿no? Él es, yo creo que el rey del soliloquio. Sí. Venlo en sus mañaneras. Le hacen una pregunta que pudiera responder con dos frases y sopas, Se va, avienta. y se va. Se va de y largo, se va y se fue. Y se fue, home run, la sacó Le del parque. encanta y además con algo que yo quisiera subrayar, que lo digo con respeto, pero a mí me mueve a risa. Le da por la didáctica y entonces de todo quiere dar clases. No se diga de historia, que yo creo que la ha malentendido. Paréntesis, no tengo la menor duda de que sé yo más, por ejemplo, de Benito Juárez que López Obrador, yo. Pero más allá de eso, le da por dar clases, ¿qué crees? Hasta de derecho. Dice que no es tan difícil No. el derecho. Oye, pues si no es tan difícil, él tardó, fíjese quién lo dice, López Obrador, que tardó
14 años en hacer una carrera en ciencias políticas. Una carrera entonces de 5 años, 14. Y tampoco tenía chiste gobernar, ni sacar el petróleo, pues es como meter un popote, ¿te acuerdas? Eso llegó a decir. O sea, De los aparatos estos que generan energía eólica, llegó a decir que eran ventiladores y que afeaban el paisaje. bueno. Bueno, Carlitos. el caso es que le da por clavarse en monólogos prolongados y sobre todo teniendo como piso o como tapete las preguntas que pasa Jesús Ramírez a los reporteretes estos No son o reporteros, falsos no. reporteros. Estos que se llaman youtuberos. Youtuberos que le ponen el pie para que él hable de las glorias de su gestión que va a terminar hasta donde va, porque todavía puede que se le 31 ocurran días. más cosas. No, pues espérate, hombre. Bueno, por lo pronto, todo indica que al final de su gobierno, lo que está dejando es un tiradero de instituciones, Joaquín. Bueno, de las que queden vivas. Y ahorita hablamos La de más eso. grave para mí es la dinamitación del sistema de separación de poderes de la República Mexicana, sistema que ha todavía subsistido, Joaquín, 200 años, desde la Constitución de 1824, nunca el Poder Judicial había estado en el brete de que lo despedazaran como parece que todo lo indica, Joaquín. Sí, así lo van a hacer. Así lo van a hacer, nada más que vamos a ver. Mira, Carlos, yo he escuchado muchas opiniones del gobierno de Estados Unidos contra la reforma al Poder Judicial. Si me permites darte algunas, sí, porque... Perdóname, te interrumpo, de la ONU. Sí, porque es de lo que escribí esta mañana, ¿sí? Y aún dicho esto, Carlitos, dicho lo cual, pues... Las tengo barras otra de preocupación. abogados. Mira, ahí te voy. Morgan Stanley degrada la recomendación para invertir en México por la reforma del Poder Judicial. Citibanamex advierte riesgos por reforma judicial y sobre representación. Bank of America, muy alto riesgo la reforma al Poder Judicial. La agencia Fitch Ratings. La aprobación de la reforma judicial impactará negativamente a México. El banco suizo, el UBS. Focos rojos por reforma judicial en México. Prevé conflicto con Temec. El embajador de Canadá en México. La elección por voto directo representa un riesgo para la democracia. El embajador de Estados Unidos, pausado también. La elección por voto representa un riesgo. Senadores estadounidenses afirmaron estar profundamente preocupados por una reforma hacia México que socavaría en la independencia del Poder Judicial. La ONU, Margaret Satterthwaite, la relatora especial, en el mismo tono. La Asociación Internacional de Jueces de Roma se pronuncia en contra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La American Chamber of Commerce de México. La Cámara de Comercio de Canadá en México. Organizaciones de los sectores manufactura, médico, químico, energético, industrial, tecnológico, servicios y minero de Estados Unidos expresaron al presidente su preocupación por las reformas de López Obrador. El Consejo Coordinador Empresarial, que siempre ha estado al servicio del presidente. La Canacintra, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, facultades de Derecho de 9 universidades. ¿Sí? Nada más así. Añádele la Coparmex, ¿Sí? añádele las facultades de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Ibero, del ITSEM, entiendo que de la Salle también, añade pues, prácticamente todas las barras de abogados Sí. y los trabajadores
50,000. 50 y tantos 5,000, mil, sí. 55,000 casi, Sí. más 1,700 jueces y magistrados que están en paro, en protesta por esta atrocidad. Pero todo eso que enumeraste, que yo conté, creo que 20 agrupaciones, deben ser más, todo eso debe estar conformado pues por puro pendejo, Joaquín. Pues sí. Es decir, cualquier diputado o diputadete, senador o senadorete de la coalición oficialista debe ser más chingón que todas estas Pues sí, agrupaciones. ¿cómo no? Pregúntales y verás que sí. Sí, Pues es la locura, ¿no? es delirante. Bueno, Carlos. y se dio este miércoles algo que si el gobierno fuera racional, Bueno, tampoco, a ver, Carlitos, tampoco permíteme, pidas, bueno, digo, o si mi abuela tuviera ruedas, pues sería bicicleta, pero de ser racional el gobierno tomaría muy en serio lo que ocurrió en la marcha de universitarios, estudiantes de Derecho, este miércoles, que caminaron de Ciudad Universitaria al Consejo de la Judicatura Federal en apoyo con los trabajadores y magistrados y jueces contra este proyecto de reforma que parece que como mulas no ven a los lados. no solo ven, ya sabes a quién. Por eso. A ver, tienen una Así son los instrucción. nacionalpopulistas, Joaquín. Sí. Los nacionalpopulistas que, dicho sea de paso, la justicia, comillas, popular, es algo que se impuso en la Alemania nazi después de 1933, cuando Hitler fue Sí, a la caída de la República de Weimar. resultó electo como canciller de Alemania. La justicia popular es la que inventó Robespierre Claro. en la Revolución Francesa. Los tribunales de salud pública. Tribunales de salud pública. Ojo, López Obrador ha insistido mucho en que se trata de sanear al Poder Judicial. En lugar de decir voy a sanear al Poder Ejecutivo, Sí, no, o al Legislativo, no, dice, mejor los de enfrente. El asunto es que esos tribunales populares a lo que llevan, pues en algún tiempo fue a carnicerías, Claro. y en otros lugares lo que provocan es la persecución y encarcelamiento de opositores. Y luego la transformación vía la democracia, por vía de la democracia y de la legalidad que llegan a imponer, porque nadie puede negar que tienen las mayorías en el Congreso, para hacer de la Constitución lo que se quiera. Y sabes, cada vez más me temo que la tirada, o una de las tiradas, para que lo haga la próxima presidenta, es modificar la Constitución para que el gobierno se chingue 230,000 millones de dólares del Banco de México. ¿De la reserva? De la reserva. Porque López Obrador ya intentó pellizcarle al Banco de México y lo pararon en seco los responsables del Banco de México. Y entiendo, creo que también en alguna medida el Poder Judicial. Pero si no, bastó con que el Banco de México le dijera, no, está usted equivocado, este dinero no tiene que ver con usted y ni siquiera es dinero. Constitucionalmente no puede. No puede, tener pero acceso. ya... El Banco de México no le puede pasar un peso al gobierno federal por mandato constitucional. Pero López Obrador en el inicio de su gestión intentó pellizcarle esos recursos que en realidad son como bonos. No fueron los derechos especiales especiales de giro que le tocaban a México del Fondo Monetario Internacional, que equivalían en dólares monetizados, equivalían a 12,000 millones de dólares. Y dijo, no, dénmelos a mí. Sí, y digo, oiga, pues si no es moneda, son derechos no especiales se le ocurrió, de giro. oiga, esos 12,000 millones de dólares repártanselos a Joaquín López Dóriga y a Carlos Marín, siquiera como detalle, en lugar de estar chingue y chingue y chingue a informadores, a periodistas, a intelectuales, a críticos, y ahora, pues imagínense lo que espera a jueces, magistrados. Yo le digo, ministros. presidente, de que lo que dijo ayer, ayer fue jueves, el miércoles de mis ingresos,
usted miente, es un mentiroso. No, es peor de lo que estás diciendo, Joaquín. Al calumniarte diciendo que ganas una fortuna inimaginable para un periodista, lo que está haciendo es poner en peligro tu vida y a toda tu familia. Eso es lo que hizo. Te señaló diciendo, ahí va un ultramillonetas. ¿Sí? Imagínense lo que es eso para la delincuencia, siendo una reverenda patraña, pero lo ha hecho, ha violado la ley de protección de datos personales cada que se le antoja. Lo ha hecho, y no tengo por qué omitir, lo ha hecho con Lore de Mola, lo ha hecho con quienes trabajan en Mexicanos contra la Corrupción, contra sí, Mario Amparo Casar, lo ha hecho... Pero ellos no son periodistas, están en otro capítulo. No le hace. Lo que digo, me refiero al balconeo de datos personales porque ahí dio a conocer la nómina. El caso es que, fundándose en la calumnia, el presidente lo que ha hecho durante todos estos años, y me da gusto ser, según recuerdo, uno de los pioneros en que públicamente escribí que era un presidente pendenciero, fui yo. Perdón por jalar un poquito la cobija, porque todo mundo a la hora en que se nombra un machuchón del tamaño del presidente o la presidenta de la República, pues se van con pies de plomo, pues yo también con cuidado, pero cuando veo que lo que hace el presidente es sembrar, abonar, irrigar y cultivar odio entre los mexicanos, partió a la sociedad en dos. Eso ha hecho y sigue haciendo. Mexicanos buenos, mexicanos malos. Yo digo, bueno, pues, ¿para qué queríamos un presidente que se supone que debe serlo de todos? Bueno, ahí está su medida con Javier Corral, panista de toda la vida, sí, que está acusado, ahora se cambió, terminó el gobierno de Chihuahua, lo investigaron, está acusado de enriquecimiento ilícito y creo que también de lavado de dinero, en fin. El cargo propiamente es peculado por un pago que hizo por servicios que nunca recibió el gobierno de Chihuahua por casi 100 millones de pesos. Sí, 98, en fin. Sí, Javier Corral es técnicamente un prófugo de la justicia. Ahora fue el que fue a rescatar el fiscal de aquí. El encargado del despacho. Sí, bueno. El que sacó su título de abogado en una universidad Patito de Iztapalapa en unas cuantas horas, ¿te acuerdas? Y fíjate, y en unas cuantas horas la Secretaría Federal de Educación le dio a Ulises Lara su cédula profesional, lo cual ocurre después de meses de trámite que hacen los que ya tienen su título profesional. Te voy a decir una cosa, hago un paréntesis. En una entrevista, siendo él vocero, le preguntó, oiga, ¿es usted abogado? ¿Y sabes qué me contestó? Sí, sí soy. Y no resulta que no lo era. Hay que buscar esa entrevista. No lo era. Bueno, el caso es que al oficialismo a mí me gusta decirle a sus integrantes, Joaquín, los nacionalpopulistas mexicanos, los nacionalpopulistas lo han cobijado de tal manera que ya le garantizaron el fuero durante 6 años. ¿A Corral, sí? Algo semejante ocurrió, quizás lo recuerdes, con un hermano de Godoy. Claro, el que metieron en la cajuela en la Cámara de Diputados. ¿Quién lo metió? Alejandro Encinas. Para que protestara. Lo metió uno del PT, pero lo guardaron en la oficina de Alejandro Encinas. Ah, eso es. Sí, ahí estuvo 3 días, hasta que de repente, ¡pum!, lo sacaron y protestó el cargo. Y entonces le concedieron estuvo 3 días. El privilegio de tener fuero y ya no pisar la cárcel. 3 días lo tuvieron escondido. Oye, pero Corral dice que no ejercerá el fuero. Es como si dijera, no voy a respirar, pues el fuero es intrínseco a su cargo. Así es, pero de es la senador. Demagogia y el cuento, ¿sí? Carlos, ahora que hablas de estos juicios populares, ahí está, y el presidente lo dice, no, es que no hacen justicia al pueblo. No están para eso. Pues claro que no están para darle justicia
al que la tiene, al que le corresponde, presidente. ¿Qué es justicia? Le voy a contar lo que es justicia de un modo que sea muy comprensible. Darle a cada quien lo que le corresponde. Punto. Esa es la definición más rotunda y clara de lo que es justicia. Y en los tribunales lo que se resuelve es quién de dos partes confrontados o en litigio tiene la razón. Ahora, Es decir, los jueces, magistrados y ministros no representan ni al pueblo, ni a un partido político, ni a un grupo de obreros o de campesinos o un grupo empresarial, no representan al imperialismo yanqui ni los intereses de Vladimir Putin. ¿Qué es lo que representa o debe representar un juzgador? Joaquín, a las leyes ¿no? que se generan en el Congreso. Lo que hace es acatar Pero no tiene chiste. las leyes el que derecho. no hacen los jueces y magistrados. Entonces, todos los fallos que contrarían a López Obrador son porque estos son una bola de corruptos, neoliberales, Entregados a quién sabe quién, a la minoría rapaz, Ah, ¿sí? minoría de la que él se hizo o jugó a que lo asesoraba, ¿te acuerdas? A ver, con su claro. grupo de machuchones. Sí, que ya desapareció. Y a propósito de machuchones, Carlitos, oiga, presidente, pues yo creo que son malos días con su capacidad de convocatoria. Y no hablo del Zócalo, que obviamente se lo van a llenar, ¿no? De los 5 más ricos de México que usted dijo que dieran su opinión pública sobre la reforma judicial, siguen sin hacerle caso, presidente. Solo le contestó uno Ricardo Salinas, que como decía el viernes pasado... En tu lo mandó a texto lo volar. escribiste y lo mandó a volar. Sí, lo mandó a volar. Y los otros 4, presidente, ¿por qué no le contestan? Pero ¿Por qué no fíjate qué contestan curioso, públicamente? él suele reprochar con cierta regularidad que no le contesta un Borbón, que es el rey de España, lo que encabezó en la conquista de México un Habsburgo, Carlos Cuando V. no existían Y los entonces, Borbones. entonces el presidente dice, y no contestan la carta de por qué no se disculpan, y no contestan la carta. Pues, ¿qué crees que quién sí le contestó? El gobierno de los Estados Unidos a través de la Secretaría de Estado. Claro. Que lo que dijo Ken Salazar, y lo hizo ya también Canadá con lo que dijo su embajador, no es una opinión personal. Claro que no. Son las inquietudes, Mi preocupación. yo creo que fundadas, de los gobiernos de dos países con los que México tiene una relación prácticamente fundida. Porque imagínate, aunque el presidente ha dicho que frente a la reforma judicial no le importa que con la economía, eso llegó a decir, que era más importante la reforma judicial que la economía, tú imagínate que a México le digan, sácate perro cochino del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá. Que también lo veo difícil. Porque No, eso es difícil. Hablo de lo que dice López Obrador. Sí, no, a ver, Carlitos. Entonces, perdón, se envuelve en la bandera del nacionalismo, un nacionalismo, por cierto, no puedo dejar de decirlo, más bien ramplón, ¿no? De un nacionalismo patriotero, fundado en citas de los libros de texto gratuitos o en fichas de las imágenes que comprabas en la tienda para tus álbumes escolares. Se basa en una serie de lugares comunes sobre la patria, las flores y la soberanía, caray, para imponer sus caprichos, Joaquín, y sus venganzas. Sí, su venganza es un hombre muy vengativo, muy rencoroso. Y nada más quiero apuntar, hace un momento hablando de la reforma judicial, yo hablaba de todo lo que dicen, ¿sí? De la economía. No, yo quiero hablar, tomando eso como un referente, yo quiero hablar de la justicia de los mexicanos. Que siendo la economía fundamental. Sí. Pero ¿qué pasa con la protección de los derechos humanos? ¿Qué pasa con la
garantía de justicia a los mexicanos, con jueces que dice el presidente que con que salgan de la universidad y que ahora va a ser cuestión de suerte, dijo ayer. Puta, o sea que ser juez va a ser cuestión de suerte. Sí, porque muchas de esas posiciones las van a rifar, las van a poner en una tómbola, sí. como en ferias de pueblo. Entonces, a ver, sí es preocupante el tema económico porque ya hemos visto las crisis, lo que pasa es que se olvidan. Y el tema es la justicia para usted que lo agredieron, para los deudos de alguien que mataron, para quien le invadió su casa, para un divorcio, para una pensión alimenticia, para el que le robó el coche. Para que te proveen medicamentos. Exactamente, es decir, para la justicia de barandilla que llaman, ¿sí? La justicia, que es la más cercana. No, para eso no hay proyecto. En el proyecto de Nación de López Obrador no hay proyecto para la justicia. ¿No? La reforma judicial no tiene en absoluto que ver con la impartición de justicia. Tiene que ver con la pulverización y el control del poder judicial, sobre todo federal. Pero luego van los estados. No, luego viene la de los poderes judiciales estatales que hasta la fecha más bien dependen de los gobernadores. Pues aun con ese problema, que yo creo que es evidente en la mayor parte de las 32 entidades, como en la Ciudad de México, en que el encargado del despacho va al rescate de un prófugo de la justicia o de alguien que la justicia quiere detener. Aún así, es mejor que si los jueces fueran electos por lo que López Obrador considera, comillas, el pueblo. Además, hablando de eso, dice que la justicia debe ser popular. No. ¿Debe ser justa? No, es que los jueces deben responder al pueblo, no, deben responder a la impartición de justicia. Pero, en fin, el tema es que él dijo que iba a reformar el Poder Judicial y ya la semana que viene se aprobará en la Cámara de Diputados. También hubo ahí un manoseo, ¿te acuerdas? Que dijo Ricardo Monreal, que el domingo, el día 1... Sí, cambiando fechas, ¿no? Perdón, no este domingo. Vamos, este domingo, 1 de octubre, que se inaugura, 1 de septiembre, este domingo 1 de septiembre, que se inaugura la nueva legislatura, a las 10 se cita sesión de Congreso General, se instala, después se van, pero van a citar de inmediato en la Cámara de Diputados a sesión ordinaria para desahogar la reforma del Poder Judicial. Después se dijo que no iba a ser así, pero ayer ya dijo que sí iba a ser así y que en la primera semana de septiembre se aprobará la reforma del Poder Judicial. Es que para esta, pues yo de veras lo considero así, ¿Cuál es Joaquín, sí. Para esta pandilla político-delincuencial que se ha empoderado y agandallado el Congreso, el derecho es, como López Obrador lo define, no es tan difícil. No es difícil que hay la amenaza para 130 millones de mexicanos de que accedan a juzgados y tribunales recién egresados de facultades de derecho, que lleven una carta de recomendación de sus vecinos, presenten un texto de 3 pinches cuartillas y López Obrador dice, sin malicia ni la corrupción a que los lleva la experiencia de, actualmente se piden 5 o más años de experiencia en el Poder Judicial. Es una carrera completa. Sí, que pueden ya, porque salen como ángeles, dice el presidente, a sentarse en el lugar de un juez, de un magistrado. Bueno, pues ya vio este miércoles una probada de lo que piensan esos que supone que saldrán o egresarán como ángeles, con los estudiantes de facultades de Derecho de varias universidades. Y de la UNAM. Y supongo que habrá aún más expresiones de esa naturaleza, y a ver si no entre el tiradero que deja antes de irse a su finca, pues deja al país sumergido también en una crisis
universitaria, ¿eh? Mira. Porque ya los estudiantes como que le dicen, ¿sabe qué? Con su oferta de meternos en una tómbola, con nosotros no cuenta. Y además hay una cosa, Carlos, que no han dicho, que han ocultado. ¿Cómo se va a dar la transición en un juzgado federal, en una instancia de magistrados de circuito o en la misma corte? ¿Cómo se va a dar la transición de los casos que tienen a los que llegan nuevos? Porque si sube el secretario tiene el conocimiento de todos los casos, es el escalafón, ¿sí? Llegan nuevos, que se van a suspender todos los procesos mientras ellos se empapan en los juicios que están pendientes. Joaquín, y el desmadre que se va a generar con la dichosa elección popular de juzgadores. Bueno, va a ser de Morena. Entre otras razones, no de quien sea, de Morena o de la delincuencia organizada o de los partidos políticos a trasmano. Que es lo que dijo Estados Unidos, la delincuencia organizada. Sí. Como sea que vaya a realizarse esa jornada electoral, imagínate para el Instituto Nacional Electoral acomodar los distritos electorales con los territorios de las distintas jurisdicciones federales y locales. Es una especie de redistribución distrital. Bueno, es tan complejo lo que el presidente dice que es tan sencillo, que por eso se dio lo que apesta a soborno en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que avalara la abusiva y antidemocrática y yo supongo inconstitucional sobre representación del oficialismo, para empezar en la Cámara de Diputados. Y ya también en el Senado. Pero qué papel tan digno desempeñó la magistrada Yanine Otálora, Siempre, ¿eh? Siempre. Y siempre es una señorona que debieran, en fin, reconocer como a los 4 consejeros electorales que votaron contra regalar al nacionalpopulismo una sobrerepresentación que no ganó en las urnas. ¿Y sabes qué ángulo hay en esto? El voto de cada ciudadano el 2 de junio para el Congreso, si votaste por la oposición, tu voto vale la tercera parte de los que votaron por el oficialismo. Dilo al revés, mejor los del oficialismo valen el triple. Está bien. De lo que vale un voto de la oposición. Lo cual viola el primer artículo de la Constitución que dice que todos somos iguales. Y que los derechos son universales. Y que los derechos son universales. Eso es lo que tanto los 7 consejeros del Instituto Nacional Electoral como 4 magistrados del tribunal, eso es lo que le obsequiaron al nacionalpopulismo. Imagínate nada más qué violación a los derechos de 4 y 7. 11 personas decidieron romperle la madre al destino inmediato de 130 millones de mexicanos. Fíjate nada más. Pues sí, Carlos, así es. Jugando con argucias leguleyas y el razonamiento delincuencial de que el PRIAN hacía lo mismo, sí, y que la ley se leía así o se interpretaba asado, coartadas de bribones para apropiarse de una representación, Carlos, que no ganaron en las urnas. Se han llenado la boca diciendo que no son iguales, que son diferentes, y recurren al... Pues sí son diferentes porque son peores, Joaquín. Porque dicen que son diferentes y son iguales. Entonces sí son diferentes, son peores. Sí. Son similares, conexos y peores. Sí, a ver, es que el poder los hace iguales. El poder los iguala. No, fíjate que con el poder anteriormente... Lo escribió, por cierto, el miércoles Aguilar Camín en Milenio, me gustó, hablando de la hegemonía del priato durante tantos años, decía o escribió, que lo que viene es peor, porque son una serie de males que vendrán con estas modificaciones constitucionales y que además
serán comillas legales. ¿Sí? A ver, es que miren, no quiero decir que vamos a ser como Venezuela, no. No, Lo que ni les quiero como decir- Cuba, ni como Corea del Norte. No. A ver, el régimen, Pero es una variante de la misma melodía. el régimen de Chávez llegó por los votos. Sí. ¿Sí? El mayor número de votos y el mayor porcentaje de votos en la historia democrática de Venezuela los tuvo el coronel Hugo Chávez. Lo mismo que acabas de decir, lo tuvo Hitler en 1933 También. en una elección democrática e También indiscutible tienes en toda la Alemania. razón, tienes toda la razón, ¿sí? Entonces, por la vía democrática llegan Oye, al poder y y a los dos- despedazan las instituciones Sí. democráticas. Y a los dos los adoraba el pueblo, ¿eh? Sí. Quiero decirte, era... Y los autócratas estos se dejaban querer mediante el abono al culto a su personalidad. Claro. Por eso en Como la China, Italia- Mao era el gran sol rojo que iluminaba los corazones. Sí, como el Mussolini en la Italia fascista. A ver, el cargo de Mussolini era de dictador, se le dio el rey. Sí, ¿verdad? Usted, señor, en sus tarjetas puede poner Benito Mussolini, dictador. Oye, a mí no se me olvida en la primera reunión a distancia que participó López Obrador en el G20, Ay. cuando pues en lugar de leer un texto, hagan de cuenta que era otra mañanera, pero en lugar de... Se puso a improvisar. Sí, y les dijo, no hombre, Benito Juárez era un hombre es tan importante y fue tan trascendente, ¿sí? Que a Mussolini le pusieron sus padres Benito por Benito Juárez, Benito Mussolini. Puta, sí, es un silencio. Como si estuviera hablando Sí. de... Y Adolfo. No, qué horror. Oye, y qué- estoy viendo otra estrategia qué ahora disparate. que está haciendo. Permíteme, pero déjame darte un breviario cultural. Sí, claro, hombre. Mira, saco del compartimento de mi enciclopedia de datos inútiles Sí. la ficha. Benito Mussolini tuvo un padre que peleó en las batallas célebres de Garibaldi Claro. contra la monarquía. Benito Mussolini era hijo de uno de esos que pelearon con Garibaldi. Y Garibaldi, el papá de Mussolini, Que no el de la plaza. que no el de la Plata, sí tenía referencia de Bomberito Juárez. Sí. Bueno, no. Pero ese dato no llegas como a presumirlo en un foro internacional. Bueno. ¡Qué vergüenza! La Plaza Garibaldi lleva el nombre, pues, el del creador de la patria italiana, ¿sí? Sí, Garibaldi. sí. Bueno, la estrategia que está haciendo, pues, el vocero, sí, y el presidente. Mira, Claudia Sheinbaum da una conferencia como a las 11:30. Entonces, los mismos youtuberos que están en la mañana van a la de Claudia Sheinbaum. Y entonces le hacen preguntas sobre lo que dijo el presidente, Fíjate. para obligarla a ella a decir sí, claro, sí. Pero no apoyo son esto. preguntas sobre algún asunto No, de no, importancia no, pública, no, nacional hombre, no. Es o para- periodística, sino para que comente cosas que dijo el gran sol que Para- ilumina los corazones del nacional Populista. populismo mexicano. Sí, para que la vean en línea con López Obrador. Esa es la perversidad. Y fíjate en qué riesgo está la próxima presidenta, porque ya anunció que va a mantener esto de las conferencias mañaneras. Mira, yo creo que de hacerlo corre el mismo riesgo que López Obrador de caer en soliloquios y decir No. dislates, perdón. Se expone mucho, por mucho hablar y por mucho abarcar, a equivocarse. Como decía mi madre sabia, hijo de mis amores, este era yo. El que mucho habla, mucho hierra. Es inevitable, es como en las transmisiones. Mira, la tormenta perfecta para un conductor es que te sobre tiempo y te falte información. Es cuando empieza el rosario de pendejadas. Sí. ¿Por qué? Porque no se preparan, porque entonces, y ahí viene una tras otra y tras otra. ¿Por qué? Porque hay un principio
yo siempre he practicado, que si la transmisión va a durar 1 hora, yo llevo información para 3, porque tú no sabes, muchas veces, la mayoría de las veces se alarga, y si es para 3 horas, llevo para 6. Y sabes, el riesgo de cometer pendejadas es que las pendejadas son como las lluvias. Joaquín, empiezan como chipi chipi y terminan como tormenta y viene una pendejada tras otra y te vas enredando. Y entre las pendejadas puedes decir mentiras, como ocurre con López Obrador, y no te ocupas ni siquiera de aclarar, como la calumnia que sigue pesando sobre el pobre cazador al que le atribuyeron haber pilotado Cessna 251. el avión en que llegó Tú sabes, Carlitos, el Mayo a Estados Unidos. Tú sabes que... Siguen sin disculparse, Sí, Joaquín. no, sí, pues, no, que se- ¿Tú crees se que tiene contigo que se disculpar disculpe otro. alguna vez López Obrador? No, ¿No? no. No esperas Usted que se conmigo disculpe. no, se tenía que disculpar con mi familia. Y ¿sabes qué? Yo creo que se tiene que disculpar ante, lo que aquí sí cabe la expresión, ante el pueblo de México, No, por si lo todas ama. las inexactitudes, calumnias. Inexactitudes pasan, Bueno, pero calumnias, y mentiras que ha dicho insultos. desde el atril presidencial. Sí. Porque además, ¿sabes qué pasa, Carlitos? La segunda mentira siempre sigue a la primera mentira, ¿eh? No me digas. Sí. Y la primera antecede a la segunda. No, porque la primera mentira te lleva a la segunda en automático. Por eso digo. Y la segunda a la tercera. Pero, ¿Me entendiste? o sea, para que haya segunda tiene que haber una primera. Bueno, la tercera siempre sigue a la segunda. Bueno, Oye, no, hombre. Y ya viste. Mira, a Claudia Sheinbaum le está dejando el presidente todos los diputados de él, todos los senadores de él. Le está dejando 24 gobernadores. buena parte del gabinete. Una parte importante del gabinete. Sí. Y Carlos le está dejando también el tema de Ayotzinapa, que vivió López Obrador. A propósito de justicia, Sí. pues no que era sencillo. ¿Sí? Desde ahora en septiembre se cumplen 10 años de la desaparición de aquella noche del viernes, 26 de septiembre. Entonces, Carlitos, desde entonces lo agarró de bandera López Obrador, de precandidato, y se comprometió a resolverlo. Le sirvió para ganar la elección, sin duda. Ahora, hace 2 días, tuvieron una segunda reunión, iban a tener 3 reuniones y los padres de familias salieron y dijeron, ya cancelamos la tercera, esto no se resolvió, estamos decepcionados del gobierno de López Obrador, porque los trajo, ahora sí como dicen, a la vuelta y vuelta, al cuento y cuento, 6 años. Que también creo que hay que... Y ya dijo, no, eso ya lo va a atender Claudia Sheinbaum. Sí, Como ya ves, le dio instrucciones. sí, ya ves, Carlos, que para inaugurar las obras en los tiempos estelares de la 4T no es requisito que sean terminadas. No, no. Nomás con que haya un listón y los paleros. ¿Sí? Sí. Órale. Y se declara inaugurado, ¿qué? Lo que sea. Y lo demás lo dejas dependiente, el de atrás paga. Sí, el de atrás paga, que Claudia Sheinbaum pague el Tren Maya, que Claudia Sheinbaum siga pagando el AIFA, que Claudia Sheinbaum siga pagando Mexicana de Aviación, que Claudia Sheinbaum siga pagando lo que falta de Dos Bocas, que Claudia Sheinbaum siga pagando el transísmico, bueno, hasta el México Toluca, que ya tomaron una decisión, ya ves las mentiras, ¿no? Iba a llegar hasta ¿cómo le llama? Aquí la terminal de Tacubaya es, Sí. ¿no? Ya lo recortaron a Santa Fe, para que lo puedan inaugurar, que ya lo habían inaugurado, ¿sí? Y mira, cuando lo que practicas es una ética elástica, puedes estirar tanto la liga como quieras. Y déjame decirte, porque se me va a pasar comentar sobre el caso Ayotzinapa. Casi 6 años y no ha sido desmentido en 1 milímetro el ex procurador Murillo Karam con la dichosa verdad histórica. Y los asesores de los padres de los muchachos desaparecidos y en realidad asesinados por la delincuencia, siguen
con la misma insistencia de que el caso nunca se cierre y nunca se va a cerrar, No. Joaquín, porque el chiste de algunos problemas no es que se resuelvan, No. sino que los pueda seguir capitalizando. Por eso el presidente capitaliza, olvídate, desde la conquista de México, 500 años que tiene como pendiente que se resuelva. ¿Qué diablos pasó en la conquista? Es decir, estirar y estirar los problemas para que nunca se resuelvan. Bueno, Y por lo pronto la canija verdad histórica sigue tan entera como... y al mismo tiempo, vi uno de los spots del presidente en la magnificencia de su palacio presidencial, ¿sí? Puta. Me das cuenta Versalles, cabrón. Pero no es suyo, yo insisto, no, No, es suyo. sí, yo le digo el palacio presidencial, ¿por qué? Porque si era el palacio virreinal porque vivía el virrey, ahora es el palacio presidencial porque vive el presidente. Bueno, pero no entremos en esa discusión. Entonces, ahora dicen que la seguridad mejoró en estos 6 años, porque se atendieron las causas. Puta. Oye, A ver, eso es Carlitos, una- van más de 196,000 homicidios dolosos, más de 196,100 homicidios dolosos anoche. Y Arañando no los llegarán los 200,000. 200,000 porque le faltan 2 meses, porque este es un sexenio de 5 años y 10 meses. Pero si no llega a los 10,000 estará por a los 200,000 estará cerca y con las revisiones y ajustes que se hagan lo superará. Pero no importa, que se queden 197,000 homicidios dolosos. ¿Qué diferencia hay que hayan asesinado en su gobierno a 197,000 personas a que hayan asesinado a 200,000, Carlos? Y más de 51,000 desaparecidos, que es casi 1 de cada 2 del total de desaparecidos desde que hay censo de los desaparecidos en los años 60. Los desaparecidos, que en estos días hemos visto durante prácticamente 2 semanas o casi, a madres de desaparecidos, pues que se plantaron alrededor de la hasta bandera monumental del Sí. Zócalo, y es donde el presidente va a hacerse su auto-homenaje número 2142 en lo que va de su gestión. Sí, el happening le llaman ahora. El happening. La ceremonia del espejito, espejito, dime quién es el más guapito. Pinche espejito. Joaquín, se Bien. te desparraman los nervios por ir a ejercer Sí, tu verdadera nada más vocación. Hay que señalar que es delirante que el presidente de la mesa directiva del Senado sea alguien como Gerardo Fernández de Noroña. Vamos a ver el gran circo, y no el gran espectáculo, el gran circo con todo el respeto al mundo circense, ¿eh? Porque Supongo ellos se que... asumen como circo. Y Supongo- estos se asumen como senadores de la República. carajo. Así es. Pero, Joaquín, yo, fíjate, aventuro la posibilidad de que Fernández Noroña se conduzca como debe ser y no sea el peleonero, el provocador y el majadero que hemos visto, por ejemplo, en las reuniones del INE. Pero, Joaquín, tú tienes que ir a dar la hora. Yo sí. Yo no, yo tengo que ajustar mi reloj En cuanto oigas que en es la cuanto una. des la hora. Entonces, donde quiera que esté, suspenderé lo que sea que haga. Si estás en la calle, frenas. Sí. Ahora sí, como dices, te orillas a la orilla. Oríllese a la orilla, ¿Sí? pareja, oríllelos Bien. a la orilla. Bueno, pues nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes a las 12 del día en Joaquín, Marín. de Do. Pingüey, recuerden, nos puede usted ver a la hora que quiera en todas mis plataformas, en todas mis redes y también en... @CarlosMarín _soy. Nos vemos. Gracias, Carlitos querido. Gracias a ti. Joaquín Marín de Do Pingüe.